vamos a ir directo a la palabra. The hour is advanced, but we'll see what we can manage. We're going to go straight to the Word. Así que yo lo invito a abrir la Biblia en Eclesiastés. I invite you to open up your Bibles to the book of Ecclesiastes. Capítulo 1, versículo 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. We read the Word in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contentarse. That which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. La verdad que yo empecé con este hoy. Desde ayer estaba tratando de leer una palabra, pero hace tiempo que quería sobre Eclesiastés, porque hay mucha enseñanza en este libro. Truth is, I was reading the Word yesterday, and well, for a while now, it's been in me to touch on the book of Ecclesiastes, because Ecclesiastes has a lot of good things in it. Pero la verdad que me quedé estancado en un solo versículo. But the truth is that I got stuck just on one verse. Porque en este versículo hay mucha enseñanza. Because on this one verse there is much teaching. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contentarse. And it called to my attention as it says that that which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. La verdad que he leído muchas veces Eclesiastés, pero uno siempre pasa y lee, y esto lo había pasado muy, pero ahora me dije, ¿por qué no se puede enderezar? Cuando empecé a pensar en las vidas de nosotros, nuestras vidas nacieron chuecas, o sea, no nacimos en pecado, nacimos mal, y Dios ha enderezado muchas vidas. And the truth is that many times I've gone through this portion, you know, you've read it, and then you go through it, but this time it was like, you know, you pause it and you're like, well, and I analysed our lives, and it's almost like saying, well, how is it that the crooked cannot be made straight? And, you know, thinking about how each of us, even from when we were born in sin, and how we lived a sinful life before Christ. Entonces parecía que no estaba bien, pero la palabra no se equivoca. Hay que leer un versículo otro, y empecé a escudriñar esto y vi que el predicador tenía razón. And I started to see how the preacher who preached this had reason in saying what he said. Lo que quiere decir es, por ejemplo, que lo que está mal no puede corregirse. Lo que está diciendo aquí, y lo que se ha perdido no puede recuperarse. So what he's saying is that which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. Por muchas cuentas que se hagan, nunca se completa lo que falta. O sea, porque aquí dice que lo incompleto no se puede contar. O sea, esa sería otra explicación. So it's basically saying that which is lacking. So if there's something lacking from a total number, then it will always be lacking when you count it. It cannot be numbered, that extra part. O también lo que no se puede hacer cuentas con lo que no se tiene. O sea, si no tenemos algo, no podemos contar con ello. Or in other words, another way of seeing it is, if you don't have it, you can't count with it, can you? It's not like having something you can count it that you have, but if you don't have something, then you can't put it into the numbering of counting something that we don't have. Resumiendo, los años perdidos no los podemos recuperar. Resuming, and what I'm saying about this is that the years that we've lost, we can't get them back. No sacamos nada con lamentarnos, ya pasaron, cometimos muchos errores, pero ya es tiempo de seguir adelante. And we can't, you know, just stay lamenting over our past and the things we did, and we can't do anything about those things. What's left for us to do is to look forward in what we do in the Lord. Yo creo que todos cometemos muchos errores en la vida, la juventud sobre todo está llena de errores, pero no sacamos nada con mirar para atrás y lamentarnos, lo que pudimos hacer, lo que no,
lo que no hicimos. And I Es hora believe- de seguir adelante. And I believe that many of us, you know, when especially when we're looking at in the youth, you know, back in our teenage years especially, you know, there were so many errors that we made, so many wrongdoings and things, but we don't take any good out of, you could sort of say, dwelling in our past in negative ways. But it's time now to look forward, stand up. Nuestras acciones Our actions tienen consecuencias que quizás no podemos deshacer. have consequences that perhaps we cannot then undo them. Dios nos perdonará, por seguro, pero tendremos que vivir con las consecuencias de nuestros errores. Of course, God would forgive us, but we then have to live with the consequences of our actions, of our errors. También un recordatorio, o sea, no sé si todos entienden lo que es un recordatorio. Un And recordatorio es it's also- un aviso, es una advertencia, una comunicación. It's also like a reminder, like a warning as well. Yeah. No debemos tratar de arreglar las cosas que están fuera de nuestro control. We should not try and go and fix things that are outside of our control. Y solamente nos podemos enfocar, o sea, bueno, en inglés me es fácil, enfocar solo o concentrarnos en las cosas que podemos cambiar nosotros. We should concentrate on those things that are within our power to be able to do something about. Lo que está fuera de nuestro control está solo bajo la potestad de Dios. What is outside of our control is under the authority of God. Porque como seres humanos nosotros sabemos que estamos limitados. Podemos hacer muchas cosas, queremos hacer muchas cosas por otra persona, cambiar las vidas de otra persona, nos gustaría, pero sabemos que no está bajo control, no podemos cambiar a nada de nosotros. como personas. As human beings, we would like to do much. You know, we'd like to help out other people, we'd like to see people change, but there are things that are outside of our control that we cannot do. Así que eso solamente nos podemos orar para que Dios tenga misericordia y orar continuamente para ver si algún día Dios toca las vidas. And so for that, brethren, we can pray for those lives continuously, that God may have mercy on them, and that if He touched them, then He can change them. También hay otro versículo There's also another verse, que también está con which es is also the same el as this one, capítulo 7, versículo 13. chapter 7, verse 13. Y dice así: And it says, mira la obra de Dios, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? 7:13, ¿está bien? Ya. O sea, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? so it says, consider the work of God, for who can make that straight which He hath made crooked? El versículo 1:15 decía, lo torcido no se puede enderezar. When we saw chapter 1, verse 15, it said, that which is crooked cannot be made straight. Ahora si leemos 7:13 dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Now, when we look at chapter 7, verse 13, it says, consider the work of God, for who can make that straight, which He has made crooked? Si Dios torció algo, So if nosotros God por más que twisted hagamos something, esfuerzo no podemos enderezarlo. For Y as ahí está much la as respuesta del we capítulo 1. try to force that to change, there's no use. We can't do anything about it. O sea, ahí se contesta lo que por eso siempre es tan necesario seguir leyendo la Biblia y escudriñarla, porque el versículo 1:15 está contestado con el 7:13 aquí. And so we see that chapter 1, verse 15 is answered by chapter 7, verse 13. This is why it's important for us to, you know, get into the Bibles and read them, because the answers are there. Por ejemplo, en Job 12:14 también dice, si Él derriba, no hay quien edifique.
O sea, lo que hace Dios, nosotros no podemos ir contra lo que hace Dios. For example, in Job, Job 12:14. chapter 12, verse 14, it says, "Behold, he breaks down, and it cannot be built again. He shutteth up a man, and there can be no opening." Lo que hace Dios, nosotros no podemos ir contra la voluntad de Dios. What God does, we cannot go against the will of God. Si Dios lo hace por algo, o sea, Dios, los conocimientos de Dios son mucho más altos, los pensamientos de Dios, dice la palabra, son mucho más altos que los pensamientos del hombre. Y los caminos de Dios son mucho más altos que los caminos del hombre. Now, if God has done it, you have to remember that He knows exactly why He's done it that way, or why He's allowing it that way. Because the Scripture also says to us in another portion that His ways are higher than ours. His thoughts are higher than ours. Hay otro versículo en Isaías que también lo reafirma. There's another verse also Isaías in 14:27. which affirms it. 14:27. Isaiah 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, como ser humano nosotros tenemos límites, no podemos ir contra Dios. Si Dios lo ha determinado es por algo. Por eso muchas veces hay pruebas, hay luchas, pero Dios lo está permitiendo. Perdón. It says, "For the Lord of hosts hath purposed, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back?" So, this is why, when many of us go through certain trials, tribulations, they are permitted by God. Como cristianos siempre tenemos que tener mucha paciencia, As porque hay Christians, cosas que son lentas para arreglarse. we must Y las always have much patience, because there are things that are very, very slow at getting fixed. Hay un dicho, un refrán común que dice: There's a common saying which says, árbol que crece torcido, nunca su tronco se enderezará. "The tree that grows twisted, its trunk shall never be straightened." O sea, así es como crecerá, dice, estará siempre torcido. So that's how it would grow. It will always be twisted. Viéndolo como ser humano, como persona, como hombres común y corriente, Looking at it as a human being, esto es así. this is like this. Como personas somos limitadas, As pero hay un Dios people, we are limited. todopoderoso. But we have a God that's all powerful. Hay un Dios todopoderoso a quien servimos, In que hace whom we posible serve, lo imposible. Who makes of the impossible possible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios lo hace con toda la facilidad y lo es posible. What is Y eso se llama impossible for milagro. us is done with ease in the Lord. Cuando cuando no éramos cristianos, When we were not Christians, usted y yo comenzamos a vivir una vida, la vida con una vieja naturaleza, ¿no es cierto? La naturaleza adámica. you and I Adán. lived a life that was of the old nature, a life of the first Adam. Y el hombre no tiene forma de enderezar su naturaleza por más que trate. And mankind has no way of straightening his life as much as he wants to. Podemos educarnos We can educate ourselves y hacer muchas cosas para mejorar, and do many things to become better. pero en Juan 3:6, But in John 3:16, hablando Jesús a Nicodemo, Jesus speaking to Nicodemus, le dijo: he said to him, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. sorry, that's John 3:6. That which John is 3:6, born of the one. flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. O sea, si nosotros estamos en la carne,
So- Imposible mejorar, somos humanos. Imposible tratar de interesarnos porque vamos a seguir en la carne, So aunque if we are in the mejoremos flesh- algo. If we are in the flesh, it's impossible to do what is of the Spirit. We need to be of the Spirit in order to do the things of the Spirit. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. But what is born of the Spirit is Spirit. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, Nicodemus, no being pudo, no pudo entender a esto. teacher, a doctor of the law, could not understand this. Porque siempre será carne, y esa es la razón por la cual el hombre necesita tener una nueva naturaleza. Because he will always continue being a man in the flesh, of the flesh. And that is why it is important to have a new nature. Porque como dijo más adelante, dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Because as we read, what is born of the Spirit is Spirit. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. We were born with a sinful nature. Por mucho que muchos, yo sé que la hermana Tita y muchos quizás no hayan conocido mucho mundo, pero aunque se hayan creado en el Evangelio, nacimos con esa naturaleza del pecado de Adán y Eva. Whereas many, even if there was people who were born, you could say, in a church, as in their parents were taken to church even from very young, and they've not known much of the world, or perhaps not known the world, but still, we are all born with a sinful nature. Pero sí que hay una excepción sobresaliente. But there is an exception, an outstanding exception in all this. Sí, hay algo nuevo, y eso algo nuevo es lo que llamado en la Biblia nuevo nacimiento. And that is something new, which the Bible calls a new birth, to be born again. Es algo que se produce cuando recibimos al Señor Jesucristo It is something that is como Salvador. produced within us when we receive Jesus Christ as our Savior. Y esto es lo único verdaderamente nuevo que puede presentarse en nuestras vidas, el nuevo nacimiento espiritual. And this is truly the new thing that can be presented in our life, which is a new birth in the Spirit. Es lo único que nos puede hacer cambiar, It's the only thing that can make us change. es a través de una revelación divina. It is through the divine revelation. Uno ve cuántas personas tratan de cambiar. You see how Salen many de, people try to change in the world. cuántos salen de la cárcel y tratan de cambiar, dice yo, ahora voy a cambiar, How many come out of jail and they say, no, this time I'm going to change. y tratan verdaderamente, yo creo que son sinceros. And they truly try, and I believe that they're very sincere in that. Pero cuando llegan afuera, no encuentran trabajo, When se they encuentran go con un out, montón de dificultades, They don't find a job in a time, and they encounter all these difficulties and doors that are shut. se encuentran con los viejos amigos With all, they find themselves with old acquaintances and friends, y vuelven a delinquir y vuelven a caer en el mismo vicio, and a they la cárcel return de again to nuevo. delinquency, to the same vicious cycle, and to fall again. Por lo que estaban en los vicios, como yo y bueno, muchos, yo Or like creo. those who had bad habits, like myself and many other people. Tratamos de cambiar, a veces, no, ya no fumo más, no tomo más. But we would try, we'd say, no, I'm not going to drink anymore, and I'm not going to smoke anymore, no more. O los que están en los juegos, las gambling y Or todo those eso. who used to be involved in gambling. Es lo mismo, siguen, pero uno trata, y todos tratamos, yo creo, porque nadie quiere seguir en lo mismo, dice, estamos gastando plata, estamos haciendo mal, pero So volvemos a caer en one lo mismo. tries, and people try, but they try different forms, different ways. Porque el único cambio que puede hacerlo es Dios. But the only one who can make a true change in us is God. Sin Dios la persona sigue cayendo en falta y en vicio. Without God, people continue to fall in failures and in bad, vicious cycles. Así que el nuevo nacimiento es lo único que nos puede hacer cambiar. So the new Yo birth creo. is the only thing that can help us change there. En Juan hay otro versículo, Juan capítulo 1, 12 y 13. In John chapter 1, verse 12 and 13. Juan 12, 1 al 13, ¿no es cierto? 12, 1 y 13.
Juan 1, 12 y 13. So that's John chapter 1, verse 12 and 13. Una palabra muy conocida, pero It's a word es that is, mejor very, leerla para que... that is very well known, but it's important for us to read it. El 12 dice: Verse 12 says, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. El 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Even to them that believe on in his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yo creo que eso no sé si lo tienen todos claro, ¿no es cierto? Porque dice, bien claro en los versículos, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, como lo que hicimos nosotros al recibir a nuestro Señor Jesucristo, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. And that should be very clear to us, where it says in verse 12, but as many as received him, like we all had to do this. We had to receive Jesus as our Lord and Savior. We had to recognize our situation, that we couldn't change ourselves, so that to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on in his name. Y hay otro versículo en 1 Juan 5:1. And from there, there's another verse in 1 John chapter 5, verse 1. Yes, 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. O sea, si creemos en el Señor Jesucristo, como confesamos públicamente, So in other ya words, somos nacidos de Dios if we believe al creer. and we confess Jesus publicly, Pero sabemos que esa es la primera parte. Después tenemos que seguir viviendo una vida cristiana, o sea, una vida agradable a Dios. then we know that the Bible says that we are born again of God. But we know that from there, that's the beginning of it. And from there, the rest of our life needs to be a life that is pleasing to God, a life that is consecrated for the Lord. Y la segunda parte de este versículo dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. And so the second part of this same verse says, and everyone that loveth him that begat, loveth him also that is begotten of him. O sea, nosotros no tenemos que amar a Dios, pero también a los que han sido engendrados por él, a nuestros hermanos. So Eso that está bien claro. it's showing us very clearly that it's not just something where we love God, because if we loved God, then we'd also love those who have been begotten of God as well, which means the brethren, the family of Christ. Así que estos versículos complementan lo que pensaba también, que solamente el cambio lo podemos hacer a través de nuestro Dios y So no these por nosotros mismos. Biblical verses also complement what we've been seeing and saying all this time, that the change cannot come by our power, but by the power of God. Por eso yo sigo creyendo que That's why el milagro más grande es el que hace Dios that the greatest miracle en la that God transformación. Perdón. Yo sigo creyendo que el milagro más grande es el que hace Dios a través de la transformación de una vida. does is in the transformation of a life. Una persona que está perdida, como estábamos todos nosotros, A person who is lost, as we all were at one point, éramos inútiles, we were useless. a través del cambio al reconocer a Dios y el cambio que hace Dios en nosotros, But in the change that God does and brings about that transformation in us, que nos transforma y nos renueva en un ser humano who nuevo, renews nuevo hombre. mankind to be a new person. Y como dice Efesios 4:24, And as Ephesians 4:24 says, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Y eso es lo que tenemos que hacer, vestirnos de nuevo hombre. And this Pero is what we eso must do. debe ser continuo en el no un día solamente cuando estamos en la iglesia. That is to put on the new man, and that's a continuous thing. It's not just when we are here at the church, O cuando nos están mirando, or when, nobody's watching, or when somebody's watching us. sino debe ser, el cambio debe ser de adentro. O sea, The change has to siempre, be within siempre tenemos que estar haciendo. and flow without. So that's all the time we've got to be this new man. Es verdad que los cambios no son rápidos, It's true that porque some changes are not all immediate. Dios hace lo principal, hace lo fuerte, cambia lo más difícil. A veces sí, los vicios o cualquier cosa que tenga, lo más difícil lo hace Dios. Because God changes us in, let's just say, He does the most impossible thing that we could never do. God does. Pero también deja a cada uno de nosotros But He also para que vamos cambiando y nos va dejando que el carácter leaves to each of us vaya cambiando. that through God we can be changing in Him, such as our character. El 80% de la Biblia 80% of the Bible o más está exclusivamente para cambiar el carácter de la persona. speaks Usted about lo puede or is comprobar. dedicated to a person changing their character. Es la palabra. And that's the Está, word. está dirigida a eso. Is directed to changing our character to be more like Christ. En Efesios 4:22 ahí dice: In Ephesians 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. that you put off concerning the former behavior, the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. Porque somos nuevas criaturas. Because Ya now we are a new las cosas creation. pasadas ya pasaron. The old things Las have tenemos now que dejar atrás, passed ir dejando, away, and we need to despojándonos de todas esas cosas. We need to leave them gone. Y revistiéndonos, como decía el 4:24, de los vestidos del nuevo hombre. And as we saw in 4:24, and put on the new man. Cuando está diciendo hombre, esperamos que comprendamos que las mujeres, está diciendo hombre, se comprende hombre y mujer, no solo hombre y hombre. Now, when it's saying man, you've got to understand it's actually talking about mankind. It's not just talking about male, it's also referring to female here too. Y Colosenses 3:10, In Colossians 3:10, hay otro versículo que también respalda esta palabra. there's also another biblical verse which backs up this word. Dice, y revestidos del nuevo, el cual, mejor lo leo más acá. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. And I've put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Ahí estamos lo que estaba diciendo, que no, la renovación no es instantánea, es de a poco. There is what we were saying before, that a renewing in parts does not happen instantaneously. It's progressive. Es progresivo y también mientras más se lee la palabra, mientras más nosotros tratamos de llegarnos a Dios, escuchar prédicas, escuchar la palabra de Dios y llegar a la iglesia a escuchar las prédicas del pastor, The more we draw closer to the Lord in prayer, in His Word, reading the Bible, congregating to praise God, to hear the biblical instruction at the church from the preacher. eso es lo que nos va cambiando. This is what goes changing us. Porque la palabra nos va enseñando qué es lo que estamos mal. Because Abrimos the la word Biblia y decir, esta cosa no la debo hacer. Teaches us daily Para eso es la palabra. the things that are right and wrong for us to do. Si nosotros sabemos que no debemos hacerlo, So if we know that we should not be doing certain things, tratemos de esforzarnos y no hacerlo. O sea, si está la palabra es tan clara, then if the word is so clear on those topics, then we need to make that effort and just not do those things anymore. también en Eclesiastés 2:10, Also in Ecclesiastes 2:10, vamos a seguir con Eclesiastés también un par de versículos más. En 2:10 dice, in 2:10 it says,
Aquí está el rey Salomón hablando. This is King Solomon talking on this. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. And whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion of all my labor. Y el 2:11 dice, And 2:11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Y el 13 dice, In verse 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. then I saw that wisdom excelleth folly, as far as light excelleth darkness. O sea, Salomón, ¿qué es lo que hizo? Empezó a inquirir, a averiguar, eso es filosofía, o sea, tratar de averiguar todo lo que más podía. So what would Solomon do? He would try to investigate and ponder on a lot of things that he could. Él dice, todo lo que se hacía bajo el sol quería averiguarlo. Because he says everything that was under the sun, he wanted to discern it. He wanted to, look into it. Y Salomón tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. And Solomon had all the time in the world to do it. Salomón nació en una cuna de oro, como se dice. Solomon was born in, you could say, like a cradle of gold. Era hijo de un He rey. was the son of a king. No pasó necesidades, He no didn't pasó have hambre, any needs, no hunger, no pasó ninguna necesidad ni tuvo guerras. and he didn't really have wars. Los dos primeros reyes de Israel, The two first kings of Israel, el primer rey que fue Saúl, pasó montones de guerras Saul, y tuvo que pelear y pelear con todos the los. first king, had to fight many wars. Durante los 40 años During 40 que reinó Saúl, that Saul reigned, tuvo que pasar con muchas guerras he had to go y through dificultades. many difficulties and wars. El rey David también, King lo David. mismo, tuvo que pelear con filisteos, con un montón de pueblos que lo siguieron y lo trataron de derrotar al pueblo de Israel como siempre. Had to fight against the Philistines and many other neighboring nations that wanted to overcome them all the time. Además, David, como cometió pecados, tuvo que tener muchos problemas con su familia, con sus hijos. And because David also committed sin, he also ended up having to go through much problems with his family. Pero el rey Salomón no tuvo ningún problema. But King Solomon had none of them problems. Él nació rico He was y born siguió rich. aumentando su riqueza. And his riches continued to grow. Por eso dice que yo me di todos los placeres del mundo, dice. That's why he was saying there, I gave to myself to all the pleasures of what. No negué mis ojos a ningún placer, lo que quisiera lo tenía. And he said, whatsoever my eyes desired, I kept not from them. Y como él era el rey, And because he was the king, él llamaba a las doncellas, escogía las que quería y vamos para dentro del palacio y las tomaba. he would call, the concubines, and whichever one he wanted, he would go. También, pero no solo eso, también él, como no tenía guerra con los pueblos vecinos, los otros reyes, iban a dejarle tributos al rey. And other kings of neighboring Regalos. countries would go and give him tributes and presents as well. Porque él no tenía amistad con nadie. Because he didn't have any, he wasn't an enemy of anybody else. Los dos primeros reyes ya le habían dejado el camino limpio a él. The two first kings had already left like a clean path for him, you could say. Entonces iban de todos los pueblos del mundo a conocer la sabiduría del Salomón, que tenía mucha And the sabiduría. Bible even says that people from other parts of nations would go and travel the world to go and hear the wisdom that was in Solomon's mouth. Así que este rey se dedicó a eso, a estudiar todo lo que es filosofía
La filosofía es el arte de estudiar sabiduría, o sea, de conocer más y más. And so, Sabiduría. and so he gave himself also to study philosophy. Philosophy is the art of studying wisdom, to know more and more. Así que él reconoce esto, que estudió y di mi corazón a inquirir y buscar sabiduría, filosofía, pues todo lo que... Todos los sistemas de filosofía, sin embargo, llegan a un callejón sin salida, porque todos, ¿qué es lo que dicen? No sé si, perdón. Todos los... And so all the paths of philosophies end up at, you could say, a dead end. Llegan a un callejón sin salida porque todos llegan empiezan a estudiar y a averiguar y averiguar. Because they begin to study and to try and get deeper into those studies. Y mientras más estudian, mientras más conocen, And the more they study, the more they come to know. se van encontrando que no conocen mucho, o sea, se van encontrando que hay más conocimiento, más grande y más grande. They then come to realize that it's like, with all that knowledge they gained, it's like they don't know anything because they come to realize that there's so much more knowledge to find out. Y llegan a la conclusión que llegó Salomón, And they come to the conclusion that Solomon came to. que era toda aflicción de espíritu. Por más que averiguaba todo, no podía entenderlo todo. That everything was vexation of spirit because as much as people want to grow in wisdom and knowledge, they cannot fully come to comprehend it all. O el famoso Sócrates, que también llegó a la misma conclusión, que estuvo después de años y años de estudiar y estudiar diferente, estudiar el mundo, él estudió de todo, porque fue famoso filósofo y estudioso. Llegó a la conclusión de que mientras más sé, dice, menos sé. Well, like some famous philosophers that they come to the conclusion that they say, the more that I know, the less that I know. Solo sé que nada sé, porque mientras más sé, menos sé. O All sea, I know is mientras that I más know nothing, conocía, because the more I know, the less I know. menos entendía. Se llegó a la conclusión, por eso le digo que las filosofías llegan a un camino que al final llegan que encuentran en todo, y eso es verdad, porque hay tanta información en el mundo que es imposible conocer todo. And that's why I mentioned that philosophies come to a dead end, because there's so much knowledge in the world that it's impossible for a human being in their lifetime to know everything. Usted puede llegar a la misma conclusión la que llegó Salomón, You could come to si the se same dedica a estudiar conclusion as Solomon. filosofía. Porque mientras más se conoce, más se profundiza, como le decíamos, menos podemos llegar a una conclusión. Y los filósofos todos opinan diferente, además, porque llegan a diferentes conclusiones, a And it's diferentes more opiniones. because all philosophers come to have different conclusions themselves. Pero también a nosotros a mí me gusta mucho estudiar la Biblia y a muchos más, yo sé que les gusta igual, pero cuando nos gusta tanto estudiar la Biblia y nos ponemos a estudiar esta palabra, But for those, for example, like myself, who I like to study the Bible, and for all people who may like to study the Bible a lot, nos pasa algo similar. something similar happens. Mientras más la estudiamos, The more we study it, más entendemos que no conocemos, the more we muy poco understand conocemos de la palabra, that we know very little of the Word, porque la palabra es profunda. because the Word of God is very, very in depth. Pueden haber 1000 predicaciones de un mismo tema, There can be thousands of preachings on one same topic, pero las 1000 predicaciones salen diferentes. and those thousands of preachings Usted come out puede different. escuchar todas las predicaciones del mismo tema, You pero could- están todas diferentes, todo, You could hear the same porque la topic palabra es así. from different preachers, and you'll see that there's something different in each. Como dices, es una fuente de agua viva, siempre The está. Bible says that it's like Saliendo, a fountain saliendo, of living brotando, water. It's nueva. always producing. It's always flowing. A mí me pasó con este versículo. Yo pasé muchas veces por esto, lo he leído cuántas veces.
pero ahora me quedé estancado en ese porque me puse a ver por qué. And that happened to me with that first verse that we read today. I read it many times, I would just go through it, but this time I stayed stuck on it. Por eso, concluyendo, el ser humano no puede This is why I conclude, conocer a Dios por medio de la sabiduría y la filosofía. mankind cannot come to know God by wisdom or philosophies. Como lo dijimos antes, solo podemos recibir por medio de la revelación divina. It is only through the divine revelation that comes from God. Mientras Él no se revela en nuestras vidas, Whilst God does not vamos a reveal seguir Himself to our life, sin conocimiento. then we remain sane. Y por último, la filosofía nos lleva a las personas a tener un punto de vista negativo o pesimista And de la vida. the philosophy also takes a person to have a pessimistic point of view all the time in their life. Ahora, en la vida que vivimos en estos tiempos, In the life that we live in these times, la educación básica que tienen los primeros básicos de los niños basic education, for example, like nos a enseña, child, nos enseña valores de respeto y aprendizaje para vivir mejor. they teach, basic principles and also good principles to live a basic life. Pero ya la educación superior, But then, when you're looking at the later education, especialmente en la universidad, especially in the universities, que incluye los ramos de sociología, psicología, include filosofía psychology, physiology, y muchos otros ramos similares a esto, many other stems from like this, a otras ciencias parecidas a esta, other sciences that are similar to this, han llegado a la conclusión they've come to the conclusion que la disciplina y bajo moral de las escuelas en estos momentos that the low discipline and low morals of schools, the students in these times, ellos dicen que los jóvenes, they say that the youth, que dicen que los jóvenes tienen en sus manos mucha información that they have in their hands much information a través de redes sociales through social medias y muchas a través de la televisión, radio, and other forms like TV, radio, y nosotros sabemos también los Twitter y toda la información que llegan a través de redes sociales. and we know that there are so many different social media programs that throw information all over the place. Pero llevan a estos jóvenes solamente a estar interesados en qué, en la política But it only y conocen de todo el mundo un poco. the youth to be involved or to become heavily involved in politics and to know things of the world, or mainly in the world that are going on. Pero este avance tecnológico ese But this no significa, technological advance, y eso lo podemos comprobar, que estamos en una mejor sociedad. No significa que seamos una mejor sociedad. even though we might be in the best sort of society, but it doesn't mean that we have become the best society. Tenemos más conocimiento y mejores tecnologías, Yes, we may have more knowledge and technology, pero por el contrario, hay un deterioro but on the contrary, evidente en la moral de la sociedad actual. there is an evident deteriorating in the social minds of the youth. Hemos llegado a lo que dice Isaías 5:20. We've come to what Isaiah 5:20 says. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness. Vemos como muchos jóvenes, la mayoría, We see that lamentablemente, in the majority of youth, tienen una falta de respeto por los mayores. sadly they have a lack of respect for the elders. Y uno es cosa de abrir en cualquier red social, un tweet, o Facebook, o cualquier cosa, como insultan a personas mayores. Ya los tratan de
vejestorios o And wherever you look, especially in social medias, wherever it is, like say Facebook, Twitter, all that arcaicos stuff, o dinosaurios o cualquier cosa, todo epítetos malos con la... they depict the elderly as those of an older time, those who don't understand, you know, and attack in that sort of way. Solo ellos creen conocer toda la verdad y Only they creen think que they know están all bien. the truth. Y esto avanza cada vez más en un ateísmo, porque And this la mayoría de los jóvenes type of lamentablemente en behavior, este momento están fuera, o sea, han criado por este sistema en la política y en todo, han ido alejándose de Dios. and this type of behavior, throwing them more into like a political mindset, has thrown them into atheism, to not want to have God in their life at all. Por eso, para concluir, So to conclude, porque ya no llegó, solo la palabra de Dios only the Word of God en su totalidad para los cristianos in His total, in God's total Word for Christians es la respuesta fundamental para la vida. is the fundamental response for our lives. Nada es fácil. Nothing is easy. Esto se requiere a los creyentes disciplina, esfuerzo, Because this means that for us believers, we need to force ourselves, mucho esfuerzo, mucho tiempo discipline ourselves, self-discipline, para alcanzar un buen resultado. to get a good result. En la vida cristiana, como dijimos antes, nada es instantáneo. In the Christian life, as we said before, nothing just comes instantly. Pero estamos viendo en el pueblo de Dios ahora cada vez más But we are seeing in the people of God even more and more la falta de paciencia the failure to have y de patience, obediencia, que es tan and necesaria. obedience, which is so La paciencia necessary. porque quieren todo rápido. Patience, because many want things quick. Todos quieren que Dios les solucione rápido los Everyone problemas. wants God to, bring them the solution quick and bring it now. Pero Dios pasan años, 10 años, 20 años y no nos da respuesta, pero algún día nos va a dar la respuesta. And ¿Qué sometimes esperamos? years can go by, 5, 10, 20 years, but there will be a Pero para eso hay time que tener paciencia, God will give the response, but for that we must have patience in the Lord hay que tener paciencia y obediencia. and Obediencia a la obedience palabra. to His word. Muchos dicen tenemos mucha experiencia, Many might say we have much experience, pero si esa experiencia está contraria a la palabra but de Dios, if that experience is contrary to the word of God, será solamente una experiencia personal then it'll only be a personal experience y no una experiencia respaldada por Dios. and not an experience that is actually backed up by the Lord God. Brethren, Esta es la palabra que tenía para esta tarde as this is the word that I had for this evening, y esperamos que haya sido de bendición para alguna de nuestras vidas. and I hope that it may be a blessing to our lives.